Este gráfico que les muestro aquí es en realidad una palabra escrita en lengua hitita, en escritura cuneiforme, y significa sordo. Se lee Uhub, y la palabra Uhub, que tiene cerca de 4000 años de antigüedad, es tal vez la referencia más antigua que nosotros tenemos acerca de personas sordas y de lengua de señas en la historia. Es de esto que voy a hablarles en este video. El año 2009 apareció un artículo sumamente interesante que afirmaba que en los sumerogramas, que es como se conocen los textos dejados por el pueblo hitita, aparecían numerosas referencias a personas sordas que interactuaban entre sí y con personas oyentes. Los hititas fueron un pueblo que habitó en lo que hoy es Turquía entre aproximadamente 2300 años a 1400 años antes de nuestra era. Los hititas hablaban una lengua indoeuropea y ellos desarrollaron un sistema de escritura silábica muy interesante que consistía en marcar con unos palitos que tallaban con una determinada forma sobre una superficie blanda como arcilla, en la que ellos imprimían con estos palitos las señales con las cuales escribían. El hecho de que los palitos tuvieran forma de cuña es lo que da origen al nombre escritura cuneiforme, es decir, hecha con cuñas. Los hititas escribían de esta manera acerca de prácticamente todo lo que vivían. Nosotros tenemos registros de relatos personales, registros acerca de inventarios que tenían los hititas en sus almacenes, leyes, decretos, historias religiosas, etc. Cuando los hititas querían escribir algo, buscaban un fragmento de arcilla, una tabla de arcilla, y en ella escribían con sus cuñas la historia o el relato o la información que querían transmitir. Una vez que estaba seca la superficie de la arcilla, la metían en un horno y la convertían en cerámica, lo que prácticamente hacía los textos de los hititas indestructibles, es decir, que podían durar realmente miles de años. Y esto justamente es lo que ha permitido que nosotros tengamos hoy conocimiento de esta cultura, porque en las excavaciones que se han hecho en las zonas donde ellos vivieron, aparecen una enorme cantidad de textos escritos en esta escritura y en el formato de la cerámica que les estoy comentando. Estos textos, como les dije, se conocen en la literatura especializada como sumerogramas, esta escritura cuneiforme, y se encuentran desde hace mucho tiempo ya descifrados, es decir, nosotros podemos hoy en día comprender qué es lo que cuentan y qué es lo que contienen estos textos. Cuando los estudiosos de los sumerogramas comenzaron a traducirlos, ya se dieron cuenta de que en muchísimas ocasiones aparecía la palabra uhub, es decir, la palabra sordo, y esta palabra aparecía no solamente sola, sino también en combinación con adjetivos, y aparecían frases como el hombre sordo, la mujer sorda, el jefe de los sordos, el superintendente de los sordos, etc. Estas palabras y estas frases aparecían en fragmentos relativos a una historia o la descripción de una determinada situación que vivían los hititas, y que consistían, por ejemplo, en fragmentos como los siguientes: el paje sube al techo, delante de él camina un sordo, el sordo cierra la ventana, el paje pasa el cerrojo y baja, el sordo cierra la escalera y el paje atraviesa el cerrojo. Pero cuando amanece, el hombre sordo y yo entramos a los dormitorios reales para recoger los materiales rituales. El hombre sordo le da la copa al rey, el rey bebe de ella. El jefe sordo bebe también, entonces realiza el rito de santificación sobre el rey. Pan y cerveza, los hombres que viven alrededor del hombre sordo, ellos también lo entregan. Durante mucho tiempo no se entendía realmente qué hacían estas personas sordas en esos fragmentos. Es muy comprensible que una persona que no tiene conocimiento de la comunidad sorda, que no tiene conocimiento de la lengua de señas, de las tradiciones de las personas sordas, de la interacción de la comunidad, no se haga una idea real, una explicación acerca de por qué aparecen personas sordas interactuando en estas circunstancias. Y este era el caso de los investigadores que se dedicaban a descifrar los sumerogramas. Con el surgimiento de los estudios sordos, con el surgimiento de las investigaciones acerca de la lengua y de las lenguas y las culturas de las personas sordas, podemos hoy en día contar con explicaciones, con conceptos, con un aparataje teórico que nos permita realmente explicar y que nos permita dar una explicación convincente acerca de qué hacían estas personas sordas allí o en qué consistía la presencia de las personas sordas. Y eso justamente es lo que se dedica a presentar el artículo que les comentaba al principio de este video.
En este artículo se recoge una cantidad importante de textos científicos publicados sobre todo en lengua alemana, pero también algunos en lengua turca y en lengua inglesa, que las personas sordas entre los hititas, sobre todo en los palacios hititas, tenían funciones colectivas en diferentes actividades como ritos, actividades religiosas, en operaciones de seguridad del entorno en el cual vivía el rey, en actividades de limpieza, en actividades de servicio, eran quienes traían el agua, quienes repartían el alimento, etc. Lo interesante de todo esto es que los sordos aparecen en grupos, es decir, no estamos hablando ya de personas sordas aisladas que aparecen, por ejemplo, en otras culturas también como la egipcia, ya de muy tempranamente mencionadas, sino que en estos textos, en estos sumerogramas, encontramos grupos de personas sordas que interactúan entre sí. Es decir, estamos suponiendo entonces que si varias personas sordas están en un determinado lugar e interactúan entre sí o con oyentes, como nos muestran los sumerogramas, tenemos la necesidad de entender también que allí hubo una comunicación señada, es decir, había una lengua de señas. Y que hubiera una lengua de señas, por supuesto, implica también que hubiera una comunidad, que hubiera una cultura, que hubiera una tradición. ¿Por qué razón ocurría esto? Es difícil dar una explicación definitiva al respecto. Sin embargo, si nosotros nos fijamos un poco también en otra manifestación cultural de los hititas, que son las esculturas que dejaron en grandes cantidades, sobre todo bajorrelieves y sellos. Es muy importante. Ellos tenían la costumbre de crear sellos de piedra en los cuales tallaban figuras que se pudieran imprimir sobre arcilla. En todos estos materiales escultóricos aparecen con frecuencia personas que tienen en las manos posturas que indican que están haciendo gestos significativos. Por otros sumerogramas sabemos también que los hititas tenían un rico código gestual con el cual expresaban sentimientos tales como la pureza, la adoración, el sometimiento, el respeto, el arrepentimiento, el reconocimiento a otros, el amor, etc. Y por supuesto, en un contexto en el cual la cultura mayoritaria, el contexto mayoritario oyente tiene esa actitud tan positiva hacia la gestualidad, pues nosotros podemos entender también que las personas sordas se hubieran encontrado a gusto y que hubieran podido también encontrar un espacio propio como garantes y como cultores de esa comunicación gestual a un nivel sumamente refinado. No podemos descartar tampoco que existiera entre los hititas, sobre todo en las clases altas de los hititas, entre el rey y las personas de su entorno directo, algún tipo de tabú que implicara que las personas no se pudieran comunicar entre sí fácilmente a través del habla por razones de alguna prohibición y por tanto tuvieran que recurrir o decidieran recurrir a una lengua de señas. Resulta sumamente interesante encontrar una situación como esta justamente en el mismo territorio donde cerca de 3000 años más tarde encontramos en las cortes del rey otomano, en la corte del sultán otomano, a personas sordas en una función semejante. Este es el tema de un video que también les ofrezco en esta serie.